Un saludo a todos. Tal como me he comprometido, voy a continuar ahora con una segunda clase refiriéndome a algunas bases sobre la ventilación mecánica en general. Habíamos ya expresado nuestro pensamiento en el sentido de que los ventiladores son ventiladores y no respiradores. Eso tiene una base y un fundamento, ya que la ventilación pulmonar se refiere solo a la entrada y salida de aire, o sea, el ingreso del aire con oxígeno y el aire expirado que contiene el CO2 que produce el organismo. De ahí para adelante hay todo un proceso en el cual tiene que ver mucho el aparato circulatorio, la hemoglobina, los glóbulos rojos que llevan este oxígeno hacia las células y de ahí vuelve por la sangre venosa, ya también participa la hemoglobina y la misma sangre y llega entonces los productos de vuelta. De manera de que estas máquinas solo afectan aquellos aspectos que tienen que ver con la movilización del aire en la bomba respiratoria. O sea, entramos a presión aire con oxígeno y a su vez se expira en forma pasiva el CO2. Todo el resto de los procesos en que el oxígeno llega al alvéolos, pasa por la circulación, llega a las células, y ahí en las células de la mitocondria está el ciclo de Krebs que produce ATP, que son fosfatos ricos en energía, y como producto de todo esto se produce CO2, ese no se interfiere mayormente con este proceso. Aunque sí podría ser, si uno ventila a muy altas presiones, dificulta uno el retorno venoso y afecta también el débito cardíaco. En general, la ventilación artificial se refiere a dos procesos, una ventilación invasiva, en la cual usamos un tubo endotraqueal o una traqueostomía, y una no invasiva, en la cual podemos ayudar a respirar al sujeto con una mascarilla oronasal o facial. Ahora, estas máquinas producen un volumen de aire que se insufla a pulmón y hay una frecuencia respiratoria que da la ventilación minuto. De manera de que hay varias variables que hay que tomar en cuenta. El ventilador, cuando está en una modalidad controlada, porque el enfermo no tiene un ritmo respiratorio propio, por ejemplo, el ventilador determina el comienzo de la inspiración y determina en qué momento finaliza la inspiración. Al ciclarlo por un determinado volumen, cuando se completa el volumen, la máquina deja de insuflar y la expiración es pasiva. Cuando se trata de una ventilación asistida, ahí el ventilador, mediante una señal, que puede ser por una presión negativa pequeña, 2 o 3 milímetros de mercurio, ya, o por un flujo que atrapa al paciente al chupar aire, el ventilador se entera que el paciente necesita el aire y gatilla una ventilación. De manera de que lo que sí se programa es el volumen. Si uno programa en una ventilación controlada 12 ventilaciones por minuto y un volumen corriente de 500, el enfermo perfectamente en una modalidad asistida controlada podría aumentar su frecuencia respiratoria a 20, por ejemplo, siendo todos los volúmenes corrientes de 500, pero la frecuencia de 20. Si en algún momento el enfermo por algún procedimiento recibe un relajante muscular y cae en apnea, el ventilador toma el mando y no baja la frecuencia respiratoria de los 12 programados como mínimo. La ventilación espontánea es aquella que es iniciada y ciclada por el paciente. Hay modalidades en las cuales el paciente está conectado al ventilador, pero es posible
que el paciente ventile espontáneamente con este aire humidificado, filtrado, sin que el ventilador le dé alguna ayuda. Podría darle una ayuda mediante un soplido, que es la ventilación, la presión de soporte, ¿ya? O ir alternando una ventilación espontánea con una ventilación controlada. Hay mezclas de posibilidades. Aquí queda más claro en que dentro de las modalidades ventilatorias tienen ustedes las con un soporte ventilatorio total, en la cual les vamos a preocupar más que nada de la enseñanza de la ventilación ciclada por volumen, ¿ya? Entonces, esta es la que va a ser el caballito de batalla en el cual vamos a iniciar el proceso de ventilación mecánica de un paciente. Ahora, el soporte ventilatorio total también se puede hacer con la modalidad de presión control, pero la presión control tiene ya algunas complicaciones porque no asegura un volumen, sino asegura solo una presión máxima de insuflación. Estas son las ventilaciones con soporte ventilatorio total. Y aquí tienen modalidades con soporte ventilatorio parcial, en la cual se puede alternar una ventilación controlada con una espontánea, más una ayuda o no de una presión de soporte. O sea, la ventilación ASIMB es una ventilación que alterna ciclos espontáneos del paciente con o sin ayuda de una determinada presión de soporte y con ciclos gatillados por el ventilador con un volumen y frecuencia controlada. Ahora, en la medida de que esta frecuencia controlada uno la va disminuyendo, puede quedar solo con una ventilación espontánea, ya solo con la presión de soporte. Y la modalidad de CPAP, que ni siquiera requiere ventilador, sino que puede ser incluso con mascarilla, es una presión continua de la vía aérea durante todo el ciclo respiratorio. Acá arriba tienen ustedes una ventilación espontánea en esta línea cortada, en la cual se le ha adicionado, se ve que es espontánea porque se gatilla, ejerce, aspira aire y hace una presión negativa, de manera de que, y después cuando bote el aire, la presión puede subir sobre la atmosférica. Y la presión de soporte es un soplido que ocupa las 2/4 partes de las centrales de la inspiración. Entonces, cuando un paciente ha estado un tiempo prolongado en ventilación mecánica, ya y tiene debilidad muscular, puede que espontáneamente tenga ventilaciones del orden de 200 o 300 que son pequeñas. Pero es importante que el paciente se ejercite, así que uno le aplica una cantidad de ayuda de presión de soporte de 10 o 12 de presión de soporte y uno logra que el volumen corriente de 300 suba a 500, por ejemplo, que ya es suficiente para el paciente. Aquí tienen una ventilación espontánea sin ninguna ayuda, se nota porque es una presión negativa, después al botar el aire sube la presión un poco, pero la siguiente es una presión generada por el ventilador y sincronizada a la frecuencia respiratoria del paciente, ya que hace un gatillaje y aquí parte entonces un volumen corriente hasta determinado volumen y después la expiración espontánea. O sea, se pueden ir mezclando las modalidades. Pero la modalidad básica es la ventilación controlada por volumen. El volumen es lo central. Ustedes ven que aquí se programó un volumen, supongamos, de 500. Ahora, ¿cómo se llega a esos 500? Si se llega más rápido o más lento según el flujo. Pero el flujo ya parte en una determinada cifra y se mantiene todo el rato inflando con ese mismo flujo. En la medida de que va alcanzándose el volumen, cuando llega el volumen cesa de haber flujo. O sea,
Esto es como llenar un envase con una llave con agua. Si le pone usted poco, abre poco la llave, se va a demorar mucho. Si la abre mucho, se va a llenar en menos tiempo. Entonces, este punto, si está más cerca a la izquierda o más a la derecha, va a depender de la velocidad del flujo. Los flujos habituales van 60, 80 litros por minuto más o menos. Entonces, el flujo es fijo aquí. Hay algunas curvas de flujo que son aceleradas, desaceleradas, sinusoidales, etc. Ahora, en la medida que se va inflando con este flujo del pulmón, va generándose una presión, ¿ya? Pero el ventilador no cesa de insuflar por nivel de presión, sino por volumen. Cuando se alcanzan los 500 ml, ahí cesa de insuflar. Cuando se llega entonces a esa altura, ya no se infla más. Pero en ese momento hay un instante en que no entra ni sale aire y la presión cae un poquito. Esto es lo que denominamos la presión peak y esto es lo que denominamos la presión plató. La presión plató no tiene componente de la resistencia tóraco-pulmonar, ya, o de la resistencia aérea o de la compliance. Y en cambio esta tiene que ver con la distensibilidad pulmonar y la resistencia a la vía aérea. La aspiración es pasiva, ¿ya? Es pasiva y cuando el enfermo bota el aire, llega nuevamente a cero, si es que la nueva inspiración le da tiempo. Si el tiempo expiratorio es suficiente, alcanza a volver a cero. Aquí ven una ventilación controlada por presión. Aquí cambia totalmente el panorama porque lo que manda es la presión. Hay un determinado flujo, puede ser 60 litros por minuto, y a la medida que se va insuflando, la presión va subiendo. Aquí ven, al irse insuflando, la presión sube. Cuando llega a determinado volumen, ya no se sigue insuflando más volumen, ¿ya? Y ahí cesa la inspiración, ¿ya? Y cesa completamente. Y vamos a ver que aquí la expiración, aquí el flujo inspiratorio y el flujo expiratorio vuelven a cero en los dos tiempos respiratorios. Ahora, aquí ustedes ven una ventilación enteramente controlada por el respirador y controlada por volumen. Aquí no hay una muestra de gatillaje, o sea, aquí el paciente está absolutamente sin ritmo respiratorio propio, por una sedación profunda, por alguna patología, por una anestesia prolongada, etc. Hay muchas causas. Y viene la expiración en forma pasiva. Aquí tienen lo que habíamos visto, una ventilación espontánea con ayuda a presión de soporte. Aquí ven que no se da presión de soporte, sino que se pone una mascarilla y cuando bote el aire, se lo hace que el aire se bote a través de una manguerita bajo agua o con una válvula de PIP. Eso significa que el enfermo respira, inspira y cuando bota el aire siempre se mantiene una cierta presión expiratoria. Eso permite que el volumen de las áreas ventiladas aumente y reduce las atelectasias y contribuye al reclutamiento alveolar. Aquí tienen una alternancia de una ventilación espontánea con una ventilación controlada por volumen, pero enteramente sincronizada porque tiene un gatillaje de entrada. ¿Ya? Aquí ustedes ven una relación inspiración-expiración normal. Esto es una ventilación asistida, o sea, asistida controlada por volumen, tiene un gatillaje, tiene una duración de inspiración que es alrededor de 1 segundo y una expiración que dura unos 2 segundos. Entonces, la esencia es que en una ventilación ciclada por volumen, el tiempo inspiratorio va a depender de la velocidad con que el flujo se insufla. Es muy importante eso
la duración de la inspiración en relación a la duración de la expiración. Lo habitual es que uno busque una inspiración que dure 1 unidad y la expiración dure 1,5 a 2 veces lo que dura la inspiración. Sí, tenemos que programamos 20 respiraciones por minuto, eso significa que cada 3 segundos hay un ciclo respiratorio. Si la relación I es de 1 es a 2, la inspiración completa dura 1 segundo y la expiración completa dura 2 segundos. Esta es la presión peak. La presión peak se genera por la resistencia a la vía aérea y al irse insuflando el aire tiene que vencer la elasticidad tóraco-pulmonar. Después que llega al tope y se cumplen los 500 ml, por ejemplo, de volumen, deja insuflar más aire, la presión cae un poco, ya no entra ni sale aire en este intervalo, y ahí se mide la presión plató, que solo de repente depende de la compliance o de la distensibilidad tóraco-pulmonar. Normalmente la diferencia entre el plató y presión peak es poca, 3, 4 milímetros, no es más, a menos que esté muy obstruido, en lo cual se distancian ambas presiones. Aquí tienen entonces una ventilación controlada por volumen, en que se le insufla un flujo ya determinado, con una onda cuadrada, y el flujo va entrando hasta que se alcanza el volumen. Y el volumen se alcanza ya según lo determinado. Pero todos los ventiladores tienen una cierta margen de que si el pulmón es extraordinariamente duro y uno planificó 600 y ya va sobrepasando esta alza progresiva de presión a medida que el flujo se va inyectando, sube más allá de 40, por ejemplo, en vez de insuflar los 600, insufla menos. Y suena una alarma de manera que no se completó el objetivo de administrar el volumen programado. Eso por protección del pulmón. Aquí ustedes ven el flujo. Acá, en cambio, tienen un ventilador, el mismo ventilador, pero esta vez lo que manda es la presión. Se insufla un flujo, en la medida que se va, el flujo va entrando, ya la presión en el pulmón va aumentando hasta llegar a cierta meta, generalmente no más ya de 20, 15, 20 milímetros de mercurio, y ahí cesa, y ahí viene la expiración. Ahora, en ninguna parte se asegura que con ese presión y flujo va a garantizar un volumen corriente determinado. Ahora, siempre usamos una base, y no es 0, sino que una base de PIP, que es esta línea, o sea, que esto va entre 5 o 10. Aquí tiene una ventilación controlada por volumen, que es asistida, controlada, hay un gatillaje ahí, una inspiración, la expiración, y aquí y la frecuencia respiratoria no es demasiado rápida, así que está de esa manera. El PIP significa de que no se vuelve a 0, se mantiene entre 5 o 10 más o menos para lograr expandir el pulmón un poco. Cuando uno va acelerando la frecuencia respiratoria, aquí ustedes pueden ver de que el flujo, este es un registro de flujo inspiratorio, y aquí flujo expiratorio. El flujo expiratorio con una relación de 1 es a 2, alcanza a llegar a 0. Pero si la frecuencia respiratoria se acelera mucho, no alcanza a llegar al nivel basal, que va en esta línea y se va atrapando aire. O sea, entraron 500, pero salen 450. Eso significa que el pulmón se va inflando cada vez más y eso es pernicioso, especialmente en los enfermos bronquiales obstructivos crónicos, ¿ya? De manera que siempre tiene que haber una relación IE entre 1 a 1,5 o 2, ¿ya?
Y los enfermos obstructivos crónicos uno trata de una expiración muy larga para que no sucedan fenómenos de atrapamiento de aire. Aquí, al haber una expiración demasiado corta, puede lograrse verse eso de que se produzcan fenómenos de autonomía. Si uno grafica un gráfico de volumen y presión, cuando se empieza a insuflar aire en el pulmón, la presión va subiendo, pero se va el pulmón progresivamente expandiendo. Y hay un momento en que de 10 a 12, que la mayoría ya de los alvéolos están reclutados, o sea, todos tienen algo de aire dentro. De ahí para allá, al comienzo, esta curva no es tan parada, es más bien de poca inclinación, porque es necesario despegar alvéolos que están cerrados, entonces se requiere un refuerzo adicional. De ahí para allá es una línea perfectamente proporcional. Un aumento de presión lleva a un aumento de volumen y el siguiente y de la misma magnitud. De manera que habitualmente se ha preconizado en las últimas décadas ventilar los pulmones en esta zona, porque si uno infla demasiado el pulmón a presiones sobre 32, nuevamente la curva esta se tira a tener una inclinación menor. Eso sucede igual que un globo. Cuando un globo se está ya demasiado hiperinflado, ya necesita mucha fuerza para ganar otro poquito de volumen. Eso es peligroso, produce barotrauma. Y se sabe que entonces hay un punto de inflexión superior y un punto de inflexión inferior en la parte pulmonar. Este está situado entre 10 y 12, garantiza ya un cierto reclutamiento razonable del pulmón, pero nunca hay que sobrepasar los 30 o 32 de presión peak y plató. De manera de que uno se mueve inflando y desinflando el pulmón en esta zona con volúmenes corrientes de 6 o 7 ml por kilo de peso y usando siempre PIB de 8 a 12, y la diferencia entre PIB y presión plató no debiera ser mayor de 15. Ahora le voy a hacer una pequeña demostración inicial con un simulador de ventilación mecánica. Vamos a usar este simulador que ha sido muy estable, lo tengo bastante tiempo y funciona bien. Uno puede bajar de internet cualquier simulador. Le he dicho a ustedes de que manejar un ventilador tiene similitudes como conducir un auto. Hoy en día es dable de que si una persona, un hijo de uno quiere conducir un auto, no lo mande a que haga un curso. ¿Ah? Y que evidentemente eso le servirá para un auto convencional, ya no un automático. Y evidentemente hay que hacer experiencia, y sería un exabrupto si el chico quiere después conducir una micro, conducir una camioneta. No, tiene que conducir un tiempo prolongado, un auto corriente con mucha prudencia antes de meterse en las ligas mayores. Vamos, este simulador tiene la gracia que tú puedes trabajar en varios tipos de pacientes. Aquí vamos a elegir un paciente que tiene los pulmones normales. Ustedes dicen, pero ¿por qué se ventila un enfermo que tiene los pulmones normales? Tiene cierta frecuencia, llegan a las unidades de cuidado intensivo o a los servicios de urgencia, gente que tomó dosis alta de benzodiazepinas, o desde los servicios de cirugía llegan pacientes que han sido intervenidos de cirugías muy prolongadas, de tipo neuroquirúrgico o abdominales, no torácicas, en las cuales se ha usado relajantes musculares y el enfermo prácticamente viene profundamente inconsciente y no es capaz de respirar. La primera reflexión es que, especialmente con los neuroquirúrgicos,
es que estos enfermos no requieren el mismo volumen de aire que un enfermo séptico o con una bronconeumonía que un asmático. Estos requieren el mismo volumen de aire de una persona normal sentada ya en reposo. Piensen ustedes cuánto respiran cada vez. Una persona de unos 70 kilos por respirar hace más o menos 500 ml. Y la frecuencia respiratoria es habitualmente 10 a 12. O sea, un sujeto normal ventila alrededor de 5 a 6 litros minuto. Muchos enfermos que llegan a la UCI vienen con bronconeumonía, con frecuencia respiratoria de casi 30 y requieren volúmenes minutos del orden de 10 a 12 litros. Si a una persona joven que tomó antidepresivo, ustedes lo programan de la misma manera que un sujeto séptico con una bronconeumonía, le van a producir una ventilación minuto en vez de 5 o 6 litros y pueden llegar a 12 litros. Eso barre el CO2 y le puede producir una arritmia, o sea, hay que tener cuidado. Aquí está definido las características de este enfermo supuestamente normal. Tiene una resistencia de la vía aérea muy baja, solo 9. Tiene una compliance bastante aceptable, puesta aquí en 64. Y le vamos a poner un PIB de 5. En general a todos los enfermos. Y vamos a elegir un modo de ventilarlo. Como les he dicho, nosotros vamos a elegir generalmente un modo ciclado por volumen. ¿Ya? Ciclado por volumen. Cuando uno programa un modo ventilado ciclado por volumen, lo primero que te pregunta el ventilador, pregunta varios parámetros. Primero, ¿qué frecuencia respiratoria le vas a dar? Si el sujeto tiene pulmones normales y tiene solo un problema de depresión o una cosa nerviosa central, ¿ya? Una depresión central, requiere frecuencia respiratoria relativamente baja, o sea, vamos a elegir 12 respiraciones por minuto. ¿Ya? Vamos a elegir un volumen corriente que no va a ser mucho, del orden de 6 o de 7 ml por kilo de peso, 7 por 7, 49, 500 ml de volumen corriente, ya de manera de que, y vamos a elegir un PIB pequeño de 5 centímetros. Ahora, si el enfermo viene de pabellón y uno no sabe en qué condiciones viene, ni siquiera ha alcanzado a medir una saturación y unos gases arteriales, la prudencia indica partir con oxígeno 100%, aunque sea 10 a 15 minutos. Mientras no conozcan al enfermo, ustedes saben que la hipoxemia mata y en corto tiempo, así que no es ningún problema no tener intoxicación por oxígeno, estar una media hora con oxígeno 100%. A los pocos minutos ya se puede bajar. Ahora, ¿qué relación IE vamos a elegir? En este caso, no tiene una perilla que diga el flujo, pero en cierta manera, al determinar la relación IE, está determinando la velocidad con que se insufla el aire. Vamos a programar una pequeña pausa inspiratoria para poder medir la presión plató. Y que aquí en esta modalidad de gatillaje por flujo, que habitualmente se pone en 2 litros. El paciente retira 2 litros, continuamente los neumotacógrafos están hinchando y saliendo aire por todo el circuito. Cuando la máquina detecta que volvieron 8 litros en vez de 10, sabe que el paciente está retirando aire. Veamos. Aquí ustedes ven el aspecto del pulmón, un pulmón normal. Efectivamente, la presión PIC es un pulmón muy blando, se infla con una presión PIC de 15, dice ahí. Tenemos un volumen minuto expirado
que va a ser probablemente de 6 litros. Aquí está acomodando, después de varias respiraciones se acomoda a lo programado. Tenemos un volumen prácticamente de 500 ml, un volumen minuto de 6,1 litros. Ustedes ven que la presión peak es de 15. Tenemos una presión media o plató de 13, ¿ya? Y vamos a ver que el sujeto tiene aquí un gráfico de la presión en la vía aérea y un gráfico del flujo inspiratorio y el flujo expiratorio. Ustedes ven que cuando el paciente bota el aire, vuelve a cero, ¿ya? Y está tranquilo, no tiene mayor problema. Vamos a ver un poco más de algunas gráficas de este paciente, ¿ya? Ustedes ven aquí, tenemos también una gráfica del volumen. Efectivamente se alcanzan los 500 de volumen y después se expira el aire. Y aquí ustedes ven las presiones en la vía aérea y cómo aquí hay una pausa inspiratoria que es la que nos permite medir la presión plató. La diferencia entre plató y peak es muy pequeña. Aquí hay solo 2 centímetros, 13 de plató y 15 de presión peak. Supongamos que a este enfermo, que está con una depresión respiratoria importante de pulmón normal, alguien se le ocurre, mire, tiene cara que parece que le duele algo, pongámosle una dipirona. Le coloca la dipirona, pero el enfermo es alérgico a analgésicos, nadie se enteró, y hace una crisis asmática y se obstruye. Tenía una resistencia vía aérea de 9, y aquí vamos a ver que el enfermo se empieza a obstruir. Al obstruirse, veamos qué es lo que pasa. Como está ciclado por volumen, igual el volumen de 500 le va a entrar, ¿ya? Pero los niveles de presión probablemente van a variar, ¿ya? Aquí vamos a ver qué es lo que sucede. Hay que esperar un par de respiraciones para que efectivamente esto trabaje. Ustedes ven que la presión peak, que era de 15, está subiendo. Está subiendo a 22. Empieza a separarse. La presión plató es de 15 y la presión peak es de 22. O sea, hay una separación. Esa separación de ambas presiones es debido a la resistencia que produce al flujo aéreo, la entrada de aire en las vías respiratorias. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el flujo? El flujo expiratorio se empieza a hacer más lento y poco a poco uno ve que aquí no alcanza a volver a cero. Se produce algún grado de atrapamiento de aire que uno lo podría acentuar, por ejemplo, si uno aumenta la frecuencia respiratoria. En este enfermo le pone una frecuencia respiratoria rápida, por ejemplo, de 21, uno va a ser más ostensible de que va a haber un grado de atrapamiento de aire. Ahí pueden ver claramente que se está produciendo un autopip y atrapamiento de aire. ¿Ya? En el tiempo expiratorio no alcanza a volver a base. Bueno, todos estos ventiladores se puede chequear en los niveles de alarma. Aquí, evidentemente, aumenté la frecuencia respiratoria y aumentó el volumen minutos expirados, ¿ya? De manera que uno puede jugar con distintas formas de monitoreo y de gráficos que vamos a ir viendo progresivamente. Bueno, este enfermo lo vamos a nebulizar con salbutamol, vamos a hacer que la resistencia a la vía aérea baje y fíjense ustedes cómo empieza la presión peak que llegó a 33, fíjense.
13 de presión plató y 33 de presión peak, o sea, está muy, muy obstruido. Ahora, en nebulizarlo, fíjese que hay 13 de presión plató y 14 de presión peak. O sea, todo lo que era aumento de la presión peak era solo debido a un aumento de la resistencia a la vía aérea. ¿Ya? Creo que hoy vamos a llegar hasta acá. Hemos visto cómo se puede planificar una ventilación asistida controlada por volumen, en la cual uno planifica el modo, que es el modo controlado, y en la máquina te pregunta, ¿qué FIO2? Generalmente uno parte con una FIO2 alta, pero en la medida que la saturación y los gases van quedando nuevos, sí, bien, probablemente este enfermo estaría sobrado de cariño con una FIO2 incluso de 25, por ejemplo, 27 quedó ahí. Con un PIB de 5, el volumen corriente está bien, y siempre en pulmones normales se utiliza frecuencia respiratoria más bien baja, hay 2. Y esa relación IE de 1 a 2, ¿ya? Siempre se planifica un pequeño plató inspiratorio para medir la presión plató y un gatillaje que sea suave, ¿ya? Ahí ustedes ven cómo quedó planificado, y aquí se ve, en el monito se ve cómo infla y desinfla el aire con pulmón normal. En la próxima clase vamos a ver cómo planificamos la ventilación de un enfermo obstructivo, de una crisis asmática, y luego también vamos a ver cómo hacemos una ventilación protectora en el caso de un distrés respiratorio severo. Muchas gracias. Nos vemos.